Bueno, buenas noches a todos. Por fin llegó la hora del live más esperado de la vida. Pues estamos reunidas la doctora Lorena Benarroch y la doctora Marieli Herrera, que soy yo. Para los que no saben quién soy yo, voy a empezar presentándome yo y luego voy a presentar a la doctora Lorena Benarroch. Mi nombre es Marieli Herrera Maimone, como estoy en todas mis redes. Soy pediatra, soy inmunólogo alergólogo y soy especialista en inmunodeficiencias primarias y en enfermedades alérgicas y en pacientes con trastorno del espectro autista. Aquí a mi lado está mi maestra, la persona que me guió. Hace 20 años estábamos paradas en un congreso viendo un póster y yo dije, wow, no estoy sola en este planeta, hay otras personas que ven a los pacientes de forma diferente, y es la doctora Lorena Benarroch. En ese momento yo era una estudiante de inmunología y la doctora Lorena formaba parte de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, y me discutió un caso de una forma que yo dije, wow, de en adelante yo la perseguí a ella. Y en el 2004 pues hubo un curso donde ella me llamó a mí para que lo hiciera, y en adelante no nos hemos separado. Trabajamos juntas en el consultorio, vemos pacientes en conjunto, tenemos un equipo, nuestro equipo de trabajo en nuestro consultorio es fantástico. Tenemos, además de la doctora Lorena, que es la jefa, tenemos a la doctora Ana Rosa Colmenares, que es especialista en error innato de metabolismo, la doctora Marjorie Salas, que es anestesiólogo y especialista en quelaciones. Tenemos al doctor José Oscar Reynosa, que es neuropediatra. Tenemos una nutricionista, Josie Núñez, y tenemos a una persona que hace las terapias bioenergéticas, que es Belki Franco. Todo este equipo trabajamos en conjunto, liderado. Aquí está la líder, la goma, la que nos unió, la doctora Lorena Benarroch, que voy a presentarla porque la conozco. Pues la doctora Lorena es pediatra, es inmunólogo, egresado del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Ha formado parte de la sociedad venezolana como por muchos cargos y por muchos años, y desde hace más de 15 años primero se dedicó a las inmunodeficiencias, de lo cual yo lo heredé, porque fue así, toma, esto es para ti, y ahora pues para mí es la persona que es, para mi ser y mis conocimientos, es la persona que más sabe de autismo. Lorena, algunas palabras de presentación mientras se conectan todas las personas que desean ver el live hoy. Bueno, muchas gracias a Marieli por invitarme. Yo sigo a Marieli porque me encanta cómo las personas hacen preguntas inteligentes e interesantes que nos hacen a los médicos mejores médicos. Yo creo que los mejores médicos en realidad son los padres que saben que tiene su hijo y tienen el instinto y buscan la ayuda, pero que saben mejor que nosotros qué es lo que está pasando. Y muchas gracias otra vez a todos los que están asistiendo. Esperemos que sea interesante para todos. Bueno, recuerden que estos live los hemos estado haciendo con las preguntas que ustedes espectacularmente han formulado, porque de verdad que wow, o sea, se puede hacer un programa de televisión con las preguntas espectaculares que ustedes hicieron. De verdad estamos sumamente agradecidas, porque no solo se ve el interés, sino se ve el conocimiento de ustedes a la hora de formular las preguntas. Bueno, ya casi van 50 personas conectadas. Lorena, esto es un récord. Qué belleza. Porque no llegamos al minuto 5 y ya hay casi 50 personas conectadas, así que creo que este live va a tener su repercusión. Recuerden que este live va a estar colgado por 24 horas. Los lives se han estado grabando a partir del live anterior y vamos a montarlos en YouTube, en el canal de YouTube. Eso está en proceso, es decir, que este live va a quedar para toda la vida guardado. Eso es buenísimo. Ve, saludos de Houston, su paciente Sabic Moreno. Ay, qué bello. Empiezan a aparecer personas. Sí. Marieli, Analú te escucha hablar y te saluda con la mano. Hola Analú, ¿cómo estás, Ana Lucía? A ver, cuando me echo para adelante hay un problema con la luz, pero ya haremos. Saludos de Maracaibo. Miren, wow, o sea, qué bien. Entonces, como ya más o menos estamos un grupo interesantes, Ana Trezza desde Panamá. Saludos, Ana, a ti te debo todas las charlas que di con Sanofi. Pasamos un delicioso 2013. Desde Santiago de Chile. Sí, o sea, esto es maravilloso, tener un auditorio en el mundo entero. Por eso, de verdad, esta plataforma, Lorena, te invito a que de ahora en adelante... Gracias. Estoy aprendiendo esta noche con ustedes y con Marieli, porque de verdad me parece que es mágico y maravilloso
poder expresarse, preguntar, contestar y averiguar todo lo que uno quiere saber en un momento en vivo. Así que espero que esta noche sea interesante para todos. Para mí definitivamente es. Muy bien, ya llegamos al minuto 5 de presentación. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Algunas van a ser, se las voy a hacer yo a la doctora Lorena y otras pues las voy a responder yo, de acuerdo pues al tema, ¿ok? Básicamente, digamos, la promoción decía autismo y vacunas, pero hay, mira, Sofía desde Trinidad y Tobago. Hola, Ana Sofía. De verdad que, wow, estoy leyendo los nombres, sigan saludando porque, wow, o sea, los conozco. Gracias por estar ahí, seguirnos y de ahora seguirme y seguirnos de ahora en adelante. Si hay que ver cuál es el ángulo que quedamos para que la luz no quedemos oscura, vamos a quedar las dos así. Para atrás, dice, okay. La directora. La directora técnica. Muy bien, vamos a empezar con las vacunas. La primera pregunta, las preguntas. La primera pregunta la hace la doctora Adriana Gamboa, quien es justamente geoquímico, y ella trabaja con metales pesados, pero fíjate que ella trabaja con metales en aguas, en tierra, en animales, y justamente pregunta que ella quiere saber exactamente cómo afectan los metales a los seres humanos, o sea, cuál es la afectación que hace un metal tóxico en los seres humanos. Ok, es una pregunta sumamente interesante porque cuando empezamos el recorrido hace muchos años, la doctora Marjorie y yo, acerca de metales pesados, como médicos no sabíamos nada de los metales pesados. Y empezamos a entender que los metales pesados son mucho peor de lo que la gente cree. Además hay metales pesados y otros tóxicos que no son pesados que también participan en esto. Y es la confluencia de muchos de ellos en nuestras vidas la que ha llegado a enfermedad. Nuestro cuerpo no aguanta una cantidad grande de tóxicos. Tenemos un barril que tiene un final, es como un vaso lleno, y a través de las 5 últimas generaciones, con la contaminación del planeta, la industrialización y la aparición de muchas cosas, como por ejemplo todos los electrónicos, electromagnéticos que forman parte de la toxicidad, hemos llenado el barril tóxico. O sea que el barril se va llenando de generación poco a poco, en generación. de generación en generación. 5 generaciones atrás. 5 generaciones atrás Wow. Ya se conoce efectos de tóxicos, eso inclusive en 1920 en España quelaban a las personas por el efecto tóxico de los metales, ya se conocía el efecto, pero no se había estudiado dónde actuaba y cómo. Realmente sabemos que hay tres efectos muy importantes. Es un destructor quizás de la parte endocrina del sistema inmune y del sistema nervioso central. Ahí es donde más afecta, haciendo disrupción desde la embriogénesis. Empieza in útero y afecta luego en la evolución del niño hasta los 2 años, lo más severo, que hace el imprinting de lo que va a pasar, y de ahí en adelante de muchas formas y enfermedades. Ok, fíjense cómo es los 3 sistemas neurológico, inmunológico y endocrino. Es donde hace la disrupción, y fíjense que el barril se va llenando desde 5 generaciones hasta que llega la gotica, y cuando la gotita llega al tope se derrama, y es cuando aparece la enfermedad o las Correcto. enfermedades, porque a veces se presentan. Excelente, espero que la doctora Gamboa se sienta satisfecha. Dice aquí, doctora Lorena, ¿cuál es la vacuna según su experiencia que tiene un antes y un después en autismo? No podemos hablar de una vacuna, tampoco podemos culpar a las vacunas, como se ha hecho. En realidad lo que ocurre es que si el barril tóxico está lleno y el cuerpo no tiene forma de metilar, que es una forma de toxificar, una gota de esa vacunita con aluminio es suficiente para derramar el barril tóxico. Entonces no es una vacuna, son los coadyuvantes, son los químicos que vienen ahí con la vacuna, que en la sumatoria, desde que uno empieza a ponerlos hasta el 2.º año de vida, se salen del barril tóxico de una forma que afectan la salud. Fíjate que aquí están empezando a hacer preguntas, Lisbeth, las preguntas libres. Acuérdate que nosotras tenemos aquí un grupo de preguntas que se enviaron desde el martes hasta acá. Vuelve a hacer la pregunta cuando al final vamos a dar 20 minutos de preguntas y respuestas de ustedes, los que están en el live en vivo. Entonces vuelve a plantear la pregunta que estás planteando ahorita cuando demos el espacio para las preguntas para ustedes, ¿ok? Porque por ahora vamos a estar respondiendo las preguntas que ya están hechas. Entonces fíjense, acuérdense, lo hablamos en el live anterior, no satanicemos las vacunas. Sí, aquí en esta de las 63 personas que hay, tuvimos pacientes que tuvimos el antes y el después, sí lo hay, pero no es la vacuna. Fíjense lo que hablamos al comienzo, si es un niño que tiene el barril, la vacuna puede ser la gotita, ¿cierto? Correcto. Hay otros factores, cuando se habla de vacunas, que hay muchas vacunas producidas diferentes y no sabemos el momento del niño. Si el niño en ese momento tiene
un problema inmunológico, una infección que está recurrente o que está ahí latente, pues cualquier cosa lo derrama el barril. Entonces, si es un niño inflamado. Si es un niño inflamado, todas las cosas le van a caer mal. Si es un niño que tiene su mitocondria a medio funcionar, tienen que acordarse que hoy en día es la era de los problemas mitocondriales, de las mutaciones. Hay que tener cuidado de culpar a un individuo. Esto es multifactorial, aquí no hay una culpa, es una mezcla de culpas. Exactamente. Dice aquí una pregunta específica. Angélica Larriba, desde Argentina, dice, en Argentina hay una campaña de la trivalente viral porque, digamos, sabemos que hay un aumento de la incidencia de la infección del sarampión salvaje en toda Latinoamérica. Dice, mi niño tiene el diagnóstico de riesgo autista. Eso sí llama la atención. O lo tiene o no lo tiene, en mi opinión, ¿no? Tiene 3 años, no habla. Tiene miedo de colocar la vacuna trivalente viral. ¿Qué consejo le damos a Angélica Larriba? Bueno, yo creo que los padres tienen la responsabilidad de cuidar la salud de sus hijos. Cuando un padre tiene miedo, tiene que pensar por qué tiene miedo. Tiene que respetar su miedo. Por algo tiene miedo, entonces respete su miedo e investigue y estudie su decisión. Yo, digamos, riesgo autista, entiendo que posiblemente el niño no habla para la edad, ese es el riesgo que trae. Los niños que tienen cualquier interrupción en su desarrollo neurológico normal son a riesgo de cualquier cosa, infección, vacunas, medicamentos, antibióticos. Entonces ahí hay que pensarlo bien. Entonces, Angélica, no lo vacunes hasta que no estés clara ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está tu niño de 3 años? ¿Por qué no habla? Porque tiene 3 años, ya está pasado. Y tienes que, eso cuando es riesgo, sobre todo un bebé pequeño, ¿verdad, Lorena? Cuando uno tiene un bebé pequeño, ahí es donde puede uno hacer de todo, porque entonces el problema no ha llevado a consecuencias. Correcto. O sea, si yo tengo un defecto mitocondrial, no se me dañó el sistema inmune, no agarré la infección, no me pusieron la vacuna, dañé mi intestino, acumulo ahora metales porque no los excreto. Ven cómo el problema va acumulándose y el niño pequeño es el divino, ¿verdad? Cuando muy fácil de trabajar, es realmente, tienes un niñito que está empezando con un problema, pero todavía no tiene nada crónico, todavía no se ha dañado mucho el intestino, entonces uno manipula y realmente es un placer trabajar en los niños pequeños. Pero hay que averiguar, señores, si hay un error innato del metabolismo, si hay una inmunodeficiencia, o secundaria o primaria, y si hay un daño mitocondrial que ya viene en útero o embriológico, o inclusive un daño del DNA por alguna patología o materna, o del ambiente, o de algo que está pasando alrededor. Hay que investigar antes de tomar decisiones. Repito a las personas que están haciendo preguntas, las preguntas libres van a ser al final. No podemos ahorita interrumpir la secuencia de preguntas que están organizadas, que enviaron ustedes. Justo lo que estamos hablando nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Se puede curar el autismo? El autismo es reversible siempre y cuando sea el autismo regresivo. Es aquel niño que nace sano, aparentemente normal y es normal y se ve afectado en el camino de algo que retrocede, hola hijo, que retrocede el desarrollo normal de este niño, sea frenar el lenguaje o retrocederlo. Esos niños son reversibles. Nosotros tenemos en la historia de más de 20 años de trabajo muchos niños ya totalmente regulares, revertidos con el protocolo que nosotros aplicamos. No significa que el autismo genético, que es muy poquito, es una incidencia muy baja, lo podemos revertir. Podemos mejorar los síntomas, podemos permitirle una vida mejor, pero las cosas genéticas a veces son difíciles de cambiar, aunque hoy en día se habla de epigenética y no genética. No tienen un daño, no están dañados, se pueden revertir. Ayer hablábamos de que somos una bolsa de bacterias. ¿Cómo fue el proyecto? Lo más interesante es que nosotros somos el tren que lleva millones de bacterias en el mundo. Nosotros solo somos el embalaje para la microbiota y todas las bacterias que viven dentro de nosotros son los que van a dictar nuestra salud. Tenemos bacterias desde el tracto gastrointestinal al tracto respiratorio, en la piel, en todas partes, hasta en el cerebro ya se sabe que tenemos bacterias. Las traemos de la mamá, las adquirimos de cómo es el ambiente materno, cómo es la familia materna, cuáles son sus bacterias, las que heredamos in útero. Nosotros creíamos antes que la placenta era estéril y que la mamá, el líquido amniótico era estéril. Eso no es cierto. Todo se pasa. Por eso los niños nacen con las bacterias maternas y las bacterias familiares. Sí, entonces fíjense todas las variables. Por eso es que tratar pacientes autistas es complejo.
Y lo digo, bueno, no desde el ego, pero es que cuando uno estudia inmunología, uno aprende a ver las cosas complejas. Cuando uno tiene un moco enfrente, no es solo poner un tratamiento para el moco, sino siempre uno se pregunta el por qué. De ahí que la doctora Lorena y yo nos hayamos encontrado, porque no nos conformamos con el por qué superficial, sino con ese por qué más allá, y por eso llegar al qué tiene ese paciente, y mientras más bebé, mejor, hace que el niño pueda revertirse de verdad. Dice aquí cómo serán los niños autistas de adultos. Bueno, vemos bastante. Los adultos, ahí, la mayoría de los niños que están naciendo hoy en día son los niños del chip electrónico, que yo llamo. Son los niños que nacen con una computadora en el cerebro y ya saben manejar, ellos no necesitan, pero el estrés electromagnético que eso implica daña las conexiones neurológicas. Entonces estos son niños que por una parte pueden tener 21 años, pero dentro de ellos vive un niño más pequeño que lo molesta, y el de 21 años que ya está en la universidad, está por graduarse, tiene problemas sociales, de socialización, de buscar pareja o de buscar un empleo, porque su niño pequeño lo molesta. Entonces estas son las discordancias de este mundo moderno tan sofisticado que hemos creado. Entonces nosotros no somos seres perfectos, cada uno es diferente y la individualidad hace al paciente. Lorena, ¿tú recuerdas cuando nosotros empezamos a publicar todas estas cosas hace años que en el título de los papers poníamos disregulación y no lo aceptaban por eso? Y ahorita hay enfermedades por disregulación inmunológica. Entonces son pacientes que ya sea primario o secundariamente están disregulados, o sea, no funcionan bien. Y esa palabra, regulados, que no es hipo ni hiper, sino no sabemos realmente qué, pero como antes, eso era prohibido. ¿Te acuerdas que lo teníamos en el título de un paper y nos lo devolvieron por eso? Nosotros cuando empezamos al protocolo teníamos muy buenos resultados y como nos emocionamos mucho empezamos a escribir para poder publicar, para que los demás pediatras también lo hicieran. Resultó que todo fue rechazado. La palabra autismo era tabú, la palabra disregulación inmune no existía. Cuando uno hablaba de inmunodeficiencia tenía que ser primaria o secundaria SIDA. Exacto. Y no se entendía bien. Cuando empezamos a presentar estas cosas, me acuerdo que nos dijeron los investigadores básicos, no los médicos, que nosotros estamos adelantadas a la era, que estamos avanzados. Ella está adelantada, siempre lo he dicho, por eso es que la gente no la entiende, no todo, no, yo sí. Ajá, vamos a seguir con las preguntas maravillosas acá. Dice, doctora Benarroch, usted vio a mi hijo mayor y ahorita tengo una niña de 3 años. Ese hermano tiene el diagnóstico de autismo. La niña tiene un diagnóstico de error innato de metabolismo, una citrullinemia leve. ¿Debo vacunar a mi hija de 3 años? Ok, una de las principales cosas es entender que cualquier niño que tiene o una infección precoz, o un error innato de metabolismo, o un daño mitocondrial, cualquier cosa que sea diferente, no debe ser vacunado hasta que uno averigüe perfectamente qué está pasando. Los niños con daños mitocondriales o defectos mitocondriales que pueden llevar a un error innato de metabolismo sufren consecuencias muy severas en las vacunas y en las infecciones. Exacto, entonces no vacunes. No. O sea, no vacunes. No por ahora. O sea, a esa paciente no debería. O sea, yo sé que es un riesgo, sobre todo de repente si vives en Venezuela, pero es un riesgo que vale la pena porque ya tienes un niño dañado, tendrías que investigar si ese niño mayor tiene un error innato de metabolismo. Claro, si lo vio Lorena, lo investigó. Yo lo sé. Acabo de ver a la doctora Gamboa conectarse, ya respondimos a su pregunta al comienzo. De todos modos, este live está colgado hasta mañana para que usted chequee su pregunta. Recuerdo a las personas que están haciendo preguntas, conservarlas para el final. Si las hacen ahorita, respondí una porque era muy básica y además iba con el hilo de las preguntas. Dice aquí, mi niño tiene 10 años y en la zona donde vivo, que me imagino que es Venezuela, no lo especificó Osliani, hubo una campaña de vacunación de fiebre amarilla y la semana que viene va a haber otra. ¿Usted me recomienda vacunar a mi niño en una campaña de vacunación? ¿Yo? ¿Lo respondo yo? Bueno, no, porque si ese niño es un efecto secundario, mañana cuando tú regreses va a haber una puerta cerrada. Es decir, tú no vas a saber ni qué le pusieron, ni por qué, porque muchas veces las campañas de vacunación no necesariamente tienen un fin bonito. O sea, pueden tener el fin de, mira, estas vacunas están vencidas, vamos a usarlas. No sabemos qué hay detrás. El problema es que el efecto secundario nadie se responsabiliza. Normalmente en las campañas de vacunación no sabemos qué cepas están usando, qué vacunas están usando, cuál es el origen, qué seguridad hay. Muchísimas veces las campañas de vacunación se hacen con vacunas económicas para, poder vacunar más gente y se ofrecen así. Yo fui parte de una época muy principal, al principio de Venezuela con las vacunas y fui como pediatra en campañas de vacunación, en camiones que vacunaban población. Y créanme
que estoy muy arrepentida de haber hecho eso. Yo miro para atrás y digo, ¿cómo es posible que un pediatra se haya ofrecido para hacer una cosa así? Yo creo que hay que tener mucho cuidado en las campañas. Sí, o sea, porque tú no tienes a quién irle a ¿A preguntar qué le ¿De pusieron, dónde, por qué, de dónde nada. salió esa vacuna? Eso ¿Qué sí, tenía dentro? esa es mi respuesta siempre que un paciente a mí me pregunta, doctora, ¿puedo ir a una campaña? Y yo, ajá, si le hace efecto, ¿a quién vas a ir a reclamar? Dice, hay una pregunta que dice, ¿existen estudios del sistema inmune para saber si mi niño está apto para la vacunación? Acuérdense que en diciembre vamos a hacer un curso justamente para enseñar a los papás, a las mamás y los papás, no, bueno, los pediatras que quieran hacerlo serán bienvenidos, qué debo yo o qué cosas me tienen que alertar a mí para yo decidir colocar una vacunación. O sea, qué cosas o cuáles son los signos de alerta para yo elegir una vacunación normal o una vacunación específica o una vacunación especial. O sea, acuérdense que si yo tengo un paciente inmunodeficiente, por eso es que nadie puede refutar lo que decimos Lorena y yo en este sentido, no puede ponérsele vacunas de virus vivo, por ejemplo. Si un paciente no tiene anticuerpos, tú no puedes ponerle un virus que está vivo. Entonces, ¿qué señales de alerta tienen los pacientes para decidir o no determinadas vacunas? Ese va a ser el curso que Lorena va a estar invitada para hacerlo. Gracias. En diciembre. Va a ser sumamente interesante porque los que ven las complicaciones de las vacunas somos nosotros. Sí, lo hablábamos en un programa de radio hace poco, que de repente el infectólogo ve al paciente morir por sarampión. El epidemiólogo se preocupa porque hay muchos casos. El paciente del epidemiólogo es Venezuela, correcto, es Caracas, es la ciudad, es el pueblo, pero el paciente del inmunólogo es el que se complica con las vacunas. Entonces es unirnos, el epidemiólogo, el infectólogo, el inmunólogo, y trabajar en conjunto. Son correcto, puntos de vista de un mismo problema. ¿Ok? Dice aquí, Wabi. En marzo, todos los marzos, ya va que se pone oscuro, en Chile vacunan contra la influenza. Este año mi niño no fue vacunado porque estaba enfermo y no lo llevé al colegio porque la maestra dijo que hasta los enfermos se tenían que vacunar, que lo único que contraindicaba la vacuna era fiebre. ¿Qué responde usted eso, doctor? Bueno, es un punto débil mío, no quiero ser agresiva, pero realmente la vacuna de la influenza no es efectiva. Es una de las pocas vacunas que no son efectivas, al punto que usan una cepa antigua. Las últimas vacunas que yo leí la caja eran de Brisbane, Australia, del 2008. Entonces, si estás usando una cepa tan antigua, ¿cómo sabes que esa es la mutación de la influenza de este año? Si nosotros tuviéramos una certeza, quizás, pero además es un virus vivo que sí tiene mercurio, tiene metilmercurio, y que es una gota más del barril tóxico acompañado de un virus vivo. No, señores. Mira, tengo que saludar a la doctora Adriana Mendoza, que Hola, aprende autismo. Recuerdo cuando estábamos Mercedes, que no la he visto conectada, bueno, tiene 4 hijos y debe estar dando comida. Bueno, Adriana tiene 2. Gracias por estar conectada y gracias por todo, porque en parte estamos aquí gracias a Adriana Mendoza. Gracias, Adriana, que me empujaste a esto. Nos empujaste. Gracias por el empujón. Siempre estaré agradecida toda la vida. Mary 0711 dice aquí, los niños autistas tienen riesgo de retroceso con vacunas a cualquier edad. Mi niño, cuando tenía 18 meses, le colocaron la vacuna de hepatitis A y neumococo y dejó de hablar. Ahora tiene 5 años y le tocan los refuerzos. ¿Qué hago? Ok, ¿por qué le tocan? ¿Quién le ha dicho a usted que le tocan? Los padres, vuelvo a repetir, tienen que velar por la salud de sus hijos. Entonces les toca a ustedes investigar y estudiar. Si tienen un niño con autismo o que ya le han diagnosticado un error innato de metabolismo o que le han diagnosticado un retraso del lenguaje y fue ocasionado o pareciera que fue ocasionado por una vacunación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que toca? Tenemos que proteger al hijo, tratar de sacarlo de eso, averiguar qué tipo de autismo tiene. Si es un autismo tóxico, si es un autismo infeccioso, si es un autismo metabólico, si es un daño mitocondrial, porque si es un daño mitocondrial una vacuna lo puede matar. Entonces exacto, hay que tener mucho cuidado lo que uno... Pero igual la anestesia, o sea, la anestesia, o sea, la enfermedad mitocondrial hay que realmente evaluarla profundamente y cuidarse de otras cosas que pueden afectar a esos niños. Vimos un paciente, sobre todo hay que tener cuidado cuando son autistas niñas, que son las que suelen ser genéticas, porque el varón es, no sé si tú quieres hablar un poco de la diferencia de sexo entre sí, el autismo en las niñas y el autismo, tú que has visto tantos autistas. Hay una proporción de 1 en 7 o en 8, de una hembra por 7 varones. Tiene mucho que ver con 2 cosas. El estrógeno es protector, la naturaleza protege a la mujer porque es la que sobrevive a la vida, es la que necesitamos para procrear.
Y luego la testosterona del varón atrae más los metales pesados. Hay muy buenos trabajos en la literatura que dice que la testosterona se une al mercurio, por ejemplo, un metal pesado muy estudiado, y produce los trastornos que hablábamos en la salud. Acuérdense, las preguntas al final las estoy leyendo, pero no las puedo leer en voz alta porque interrumpimos lo que la secuencia. Recuérdense que los autismos en niñas son mucho más difíciles de tratar, suelen tener una base mucho más profunda o metabólica, genética o mitocondrial, mientras que los autismos en varones pueden ser simplemente autismos tóxicos, que son muy fáciles de manejar, o infecciosos. Entonces, eso es muy importante. Sí, yo cuando viene una niña me asusto. Sí, llamo a Lorena. Yo también me asusto. Porque para que una niña sea autista tiene que tener algo importante. Y de verdad que podemos contar con los dedos de las manos los niños que no han salido del autismo en nuestra consulta, en nuestro protocolo, y les puedo decir que entre ellos hay niñas. Sí, son las que más cuesta. Dice aquí Barbie Lorenzatti, que has estado en varios lives, gracias por tus preguntas. Mi hijo de 6 años hizo un cambio después de la penta. Tengo un bebé de 5 meses y tengo miedo. Creo que tienes que tener miedo, creo que te toca estudiar, creo que te toca averiguar. Si en la familia hay un error innato de metabolismo leve, esos son niños que no se pueden vacunar así. Si hay una enfermedad mitocondrial, mucho menos. Entonces creo que toca estudiar más. ¿Por qué ese niño tuvo eso? ¿Qué hubo en esa vacuna? ¿Qué cosa quedó que modificó a ese niño para no hacer que al hermano le pase lo mismo? Claro. Las preguntas que están haciendo son extraordinarias. Aquí Daniel, la voy a responder porque pienso que hay una pausa ahorita. ¿Qué recomiendan en recién nacidos? ¿Se vacunan o no? Esto es lo que yo considero, si es un embarazo controlado, es decir, es una mamá que se hizo las serologías de hepatitis B, es una pareja estable, es decir, estamos seguros de que no hay un problema, es un embarazo controlado, tú puedes no vacunar hasta los 2 meses, ¿ok? Porque ¿cuál es la vacuna de recién nacido? BCG, polio y la hepatitis B. Si tú te controlaste el embarazo y estás segura que tu pareja no te contagió de hepatitis B, puedes esperar un poco para esa vacuna. Igual para el polio. No tiene ningún sentido colocar el polio recién nacido en un país donde no hay polio salvaje. ¿Ok? Si hubiese polio salvaje, sí, hay que vacunar rápido. Pero aquí no hay polio salvaje. Entonces puedes esperar 2 meses. Y la BCG, existe un trabajo hecho en Latinoamérica sobre el efecto de la BCG en pacientes con una inmunodeficiencia que se llama severa combinada, es decir, el paciente no tiene linfocitos, tiene como un SIDA. Y si la vacuna de la BCG se coloca en la primera semana, se muere el 60% de los pacientes con esta inmunodeficiencia. Pero si tienen 4 semanas, se muere solo el 30%. Y si tiene más de 6 meses, se muere solo el 20%. Entonces, ¿por qué poner una vacuna? Se está colocando una vacuna en recién nacido que realmente está indicada en los niños a los 6 meses. Entonces, la BCG no tiene sentido colocarla. Hay países como Brasil que crearon una encuesta. Si la persona pone que falleció un hijo porque le dio una infección, no colocan la vacuna de BCG. Entonces, en mi opinión, mis pacientes no se vacunan de recién nacido. O sea, mis pacientes tampoco, y les puedo decir que tengo muchos de mis nietos no vacunados. Considero que la vacuna del recién nacido es un riesgo mucho mayor. Claro, o sea, ahora, en un embarazo no controlado. Hay muchos factores que considerar. O sea, cada uno es diferente. Una mujer que se acaba de enterar que está embarazada, como esas series que pasan oye, yo le pongo la hepatitis B, porque es que tiene una vida sexual activa y diversa, vamos a llamarlo así para no entrar en detalle, ¿ok? Y los niños con síndrome de Down, esa pregunta está buena. Los niños con síndrome de Down tienen un sistema inmune diferente, de hecho tienen una inmunodeficiencia que es una susceptibilidad cándida. Esta frase se la dije yo a una mamá y se convirtió en un health coach. Claudia, síganla, Conciencia y Balance en Instagram, excelente. Se convirtió en una experta en fermentados. Entonces ella llena de fermentados a su niña para que la cándida en vez de tratar la cándida, el día que yo le dije que todos los síndromes de Down tienen ese problema, o sea, su sistema inmune va a ser susceptible a la cándida, por eso les da cáncer jóvenes, por eso les da, por eso es que viven poco. Exacto. Porque las complicaciones son de infecciosas de la cándida. De la cándida, no del síndrome como tal. Entonces, esta mamá síganla en Instagram, Conciencia y Balance, Claudia Ramírez, excelente. Además hace cursos sobre cómo usar los fermentados. Aquí en Venezuela que no hay probióticos. Y que, Lorena, tu experiencia entre los probióticos y los fermentados. Okay. El fermentado simplemente es dejar que un alimento natural fermente, si posible, si fuera orgánico o algo más natural. Eso hace que se produzcan unas bacterias, que son las de las millones de bacterias que nosotros necesitamos para funcionar nuestro intestino, y son
100.000 veces mejor que un probiótico en una botellita. ¿Por qué? Exacto. La mayoría de los probióticos producidos en laboratorio, quizás 1 o 2 no ocurre, al pasar por el estómago el ácido gástrico lo destruye. Segundo, al estar fuera de la nevera pierde potencia. Tercero, no todo el mundo se siembra con probióticos. Entonces, en cambio, los fermentados van a traernos las bacterias que necesitamos, que van a luchar contra las bacterias malas nuestras y van a dominar ese tracto gastrointestinal que tanto necesita las millones de bacterias que viven ahí. Bueno, doctora, ya leyó mi pregunta de esta mañana. Sí, ya la leí, Lorefer 16, así que tienes que leerla después. ¿Sí? ¿La leí? Sí, la leí. Dice aquí, ¿cuál es un calendario? Alelí Sofía, que vive en Margarita y según dijo algo como que vivía en Macondo, algo así. El calendario de vacunas no riesgoso para Venezuela. ¿Cuál es el calendario de vacunas para Venezuela? El que dice la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura. O sea, yo no puedo decir que ahora voy a poner un calendario de Marieli Herrera. No, señor. La mayoría de los niños están aptos para recibir el calendario de vacunas. Acuérdense que hay señales de alerta y eso es en lo que tenemos que o sea, ustedes como mamás saben que algo pasa. Y cuando algo pasa y les da miedo, como han preguntado varias, espérense, instrúyanse. Podrían solicitar una consulta online o con ella o conmigo, pero busquen, o sea, háganle caso a esa, o sea, busquen la causa del miedo. ¿Qué es lo que les da miedo? ¿Por qué? ¿Qué están viendo ustedes? Aquí preguntan, ¿igual sirve el fermentado? Yo me acuerdo cuando tú me dijiste una vez, me está yendo mejor con los fermentados que con los probióticos. Entonces empecé yo a investigar sobre eso y de ahí surge una mamá que hace la kombucha, Claudia que da clases de fermentados y simplemente meterse en internet, porque internet ahorita tiene la información y hacer el repollo, el chucrut, el repollo ácido que es muy agradable. Y es agradable. El problema de los fermentados es que no todo el mundo es igual, entonces no podemos aplicar, bueno, hay otro problema. Los fermentados están basados en cosas naturales. El yogur es procesado con bacterias vivas, es cierto, pero la mayoría pasteurizado ya están muertas, agregado con azúcares. Entonces es muy difícil. Ahora, si usted conseguiría una vaca orgánica y hiciera yogur natural de la leche sin pasteurizar, completa, con bacterias naturales que a alguien le ha pasado, quizás yo le diría que sí. Ahora, si estamos en esta conversación sobre autismo, tenemos un problema con la caseína, que se convierte en casiomorfina, eso es otro tema de discutir. Entonces, por eso yo retiro el yogur. Utilizo el yogur de coco, que es extraordinario. Tenemos que aprender a hacerlo, tenemos muchos cocos. Están cayéndonos a preguntas, muy buenas todas, pero todavía no hemos abierto. Gracias. Llegamos a la mitad del live, estamos a la mitad y pasamos las 100 personas en vivo, Lorena. Qué belleza. Imagínate el auditorio, 100 personas en vivo, de verdad, gracias. Pero no sigan haciendo preguntas, que nos faltan de las que tenemos acá. Por ahí un papá dijo que cuando le dio kefir a su hijo, el niño presentó conductas de irritabilidad. Ahí vamos a hablar de eso. No todo el mundo es igual, por eso se trata de protocolos individuales. Cada uno es diferente. Puede ser que uno tolere el kefir y el otro no. Si este niño tenía un intestino permeable con cándida, posiblemente el kefir hizo una guerra en ese intestino. Acuérdense que el intestino es la base de nuestra salud. Ahí está el 70% del sistema inmune, ahí se producen los neurotransmisores del sistema nervioso central y ahí se producen la mayoría de las partículas que van a convertirse en hormonas para el sistema endocrino. Exacto. Entonces, si el intestino está mal, como dice Marieli Piche, entonces un kefir o una cosa maravillosa le puede hacer daño. Tratemos primero de ver qué pasa con el intestino y luego le damos el kefir. Exacto, piensen más en algo para reponer. Exacto. No como tratamiento No como de entrada, se lo digo yo como paciente, ¿ok? Sí, yo como paciente, un día pasé como 7 horas eructando después de tomar un kefir, gracias. Entonces, esa microbiota mía no está lista. No, le pusiste a tu microbiota enferma una cantidad de bacterias que empezaron una guerra. Eso no es la forma de tratar. No, hay que primero ver qué pasa, gracias. Ves que todos somos pacientes. Aquí dice una persona, ¿es normal tener la IgG positiva y la IgM negativa al sarampión? Ok, esto es bien interesante porque IgM significa nuevo, activo, eso es lo que nos enseñaron. E IgG significa defensas, ya pasó. No es así. Hay muchos virus que mantienen IgG activo después de que pasó cierta etapa, que el M ya se apagó. Y IgG en niveles muy elevados nos indica actividad viral. Entonces, si nosotros tenemos, no es lo mismo tener una IgG en 2.5, que es una defensa que está ahí calladita, que tener IgG en 7000 o en 800 o en 5000. Aquí hay una doctora que es gastroenteróloga y dice que jamás escuchó esto en su vida. Es un mundo desconocido, es el mundo del futuro.
Hoy día la medicina, uno va a un congreso de alergología y de lo único que se habla es de microbiota intestinal. Ya no se habla de ácaro. O sea, el moco, la rinitis, el asma. En la homeopatía de 5.000 años atrás se dice que el maestro del pulmón es el intestino y hoy día la inmunología dice que lo descubrió. Ya pasamos los 115.000 personas conectados, de 15.000, estoy 115 personas. Wow, esto es un récord. Hubo 2 preguntas de alergia que como somos 2 alergólogos, nosotros nos hallamos llamar inmunólogos, pero el título dice alergólogo. No, tú eres inmunólogo. Yo soy inmunólogo. No, el mío sí dice alergólogo. Entonces tengo que responderle a Yosera. Dice, no, esta la respondes tú, yo respondo a esta. ¿Cuál es esta? Dice, la reacción adversa, mi niño presenta una reacción adversa al marisco muy severa. Tiene la prueba de piel, que es el prick test negativo. La pregunta es desde España, Maestrica 76. Me da miedo darle, ¿qué hago? Ok, hay reacciones cruzadas. Acuérdense que si la reacción fue muy severa y no fue al marisco ese que tú estás probando en la piel, muchísimas reacciones cruzadas. Entonces, ¿tenemos que tener miedo? Claro que sí, porque la próxima reacción puede ser peor. Claro. Simplemente no lo damos. Y ya, no hace falta ni investigar. Ahora, ¿a qué fue? Si siguen apareciendo síntomas, hay que buscar qué es la otra comida que le está haciendo daño. Acuérdense que muchas veces hay que ver qué marisco. Yo me acuerdo una vez que yo hice una reacción a unos camarones que tenían el intestino. Otra cosa. Los mariscos pueden tener yodo y hay gente alérgica al yodo. Exacto. Y la reacción ha podido ser porque ese marisco estaba muy concentrado en yodo. O hay una época en que el marisco, lo que llaman, está parido, no se debe usar. Y en muchas ciudades o países no lo saben. Si usan un marisco que está en el momento de parir, de poner los huevos, ese tiene otra proteína que nos puede hacer daño y que no aparece en la prueba de piel. Exactamente. Entonces, depende qué es. Aquí hay una pregunta de lactancia. Dice, ¿lactancia materna en alergia a la proteína de leche de vaca, sí o no? La alergia a la proteína de leche, si yo tengo una alergia a la proteína, alergia como tal, IgE, yo puedo dar lactancia perfecta y mi hijo no va a presentar ningún problema. El tema es que la mayoría de las reacciones que no mide la gente son tipo IgG. Y esa reacción IgG, acuérdense que en el último trimestre del embarazo, la mamá le va a pasar todos los anticuerpos que va a tener ese bebé son de la mamá. Entonces el bebé durante el año y medio va a reproducir la respuesta de anticuerpo de la mamá. Entonces muchas veces no se está midiendo el anticuerpo correcto. Se ponen a hacer, ayer vi una paciente de 8 meses que le hicieron hasta las pruebas de piel por un eczema cuando el problema es que estudiaras a la mamá. Tiene 8 meses, está reproduciendo las reacciones de la mamá, ¿ok? Sobre todo si tenía una IgE medida de 5, entonces que iba a dar el prick test negativo. Entonces mosca con los médicos que suelen hacer todo como de librito, ¿sabes? La historia clínica, la historia que dice el camino. Una anécdota pequeña, la historia clínica es tan importante. Nosotros hace muchos años hicimos 40 mamás, las seguimos durante el embarazo, cuando dieron a luz, le hicimos pruebas a la mamá y al bebé y descubrimos que las mamás que traían pruebas positivas de alergia al bebé recién nacido, que supuestamente estaba tolerante a nada porque estaba recién nacido, era, vamos a decir, virgen ante todo lo expuesto en el mundo y no había comido todavía, era alérgico a lo mismo que la mamá. ¿Qué significa? Que estaba usando las inmunoglobulinas maternas para esa respuesta, no tenía todavía inmunoglobulinas. Entonces hay que tener cuidado con las interpretaciones de las pruebas también. Exactamente. Bueno, ahora sí, llegamos a los últimos 20 minutos y ya terminamos con sus preguntas. Es la hora de las preguntas. Traten de ser muy concisos. No podemos responder un caso clínico. Alguien nos pedía, Lorena, nuestros contactos. Bueno, obviamente si están conectados a través de mi Instagram pueden solicitar información. Yo tengo una página en Facebook que se llama Consulta Médica de la doctora Marieli Herrera. La doctora Lorena Benarroch, acuérdense que ella, además de ser mamá de 4 hijos, tiene 14 nietos, 14 o 13. Van a ser 14 pronto. Van a ser 14 pronto. Entonces ella no va a estar disponible ya para unas consultas online, sino a partir de diciembre. Por ahora, porque la estoy convenciendo para jalarla para el Instagram, va a estar es con el correo. El correo de la doctora Lorena está en todos lados, pero es drlorena@hotmail.com. Fíjense que me lo sé de memoria. Y conmigo por el Instagram, por la página de Facebook, mi nombre está en todos lados. Y luego entonces uno se pone de acuerdo para cómo hacer las consultas online. Las consultas online se puede hacer muchísimo para ayudarlos a... Ahora sí, voy a empezar a leer las preguntas. Gracias, March, por las felicitaciones. Aquí hay una pregunta. Mi hijo mayor reacciona, sistema inmune a las claras de huevo, le hicimos los exámenes de sangre, desde ese momento no se vacunó más. ¿Qué hago con su
hermana menor, ¿vacuno o no? Espérense, las vacunas de huevo no son todas, son la trivalente viral, la fiebre amarilla, las de virus vivo, o sea, ¿y tú has visto alguna vez una reacción adversa por el huevo en una vacuna? Sí. Yo nunca lo he visto. Lo vi hace mucho tiempo cuando las vacunas eran más crudas que ahora, ¿no? Que el huevo era más importante a una vacuna de sarampión cuando venían solas en huevo, sembradas en huevo. Lo vi y era realmente horrible, pero es igual que una reacción severa al huevo, que hay gente que la ha tenido. Hoy tuve un paciente con una reacción tan severa al huevo que es inclusive de conducta, no de ronchas y tos, sino cambios de conducta, agresividad y cambios de conducta, insomnio. Entonces, si nosotros tenemos sospecha que hay una intolerancia o una alergia al huevo y ya tú tienes un niño en la familia, es posible que esos anticuerpos ya pasaron a través de placenta y tú eres la que tienes el problema y ya lo pasaste a tus hijos. Ten cuidado, investiga bien, pero hay una cantidad de vacunas que no están en el huevo. Es que muchas de las reacciones que hace la trivalente viral, fíjense cómo es la del huevo, o sea, ella tiene muchas características y pueden confundirse las reacciones. Cuando a mí me hacen preguntas después de la trivalente viral mi niño es otro, yo digo, tú buscaste para saber qué fue lo que pasó. Es decir, ¿viste? Fue el aluminio, fue la gotita que llenó el barril, que hablamos al comienzo del live, que quien esté entrando ahorita, véalo al comienzo, porque al comienzo hablamos cosas muy interesantes sobre metales tóxicos. Fue la gotita que llenó el barril. En realidad, yo escucho mucho a las madres cuando me dicen, ese fue el evento que cambió a mi hijo y lo convirtió en autista o intolerante a los alimentos o lo que sea que haya pasado. Lo escucho mucho porque fue así como empezó mi interés en este tema. Cuando las personas venían y te decían, ese fue el cambio, pero entonces también tú ves que hay cambios por otras cosas. Entonces hay que estudiar muy bien cada paciente. Fíjate que dice, se ve que hicieron miles de preguntas y dejó de rodar. Dice aquí, si un niño, en mi caso, paciente de Lorena, Roberto, tiene problemas intestinales porque trata de vomitar, ¿es recomendable los fermentos? Ese es el morocho. Seguro que estamos en el morocho. No estamos para fermentos. Cari, creo que es Cari. Lo que pasa con los niños que tienen problemas estomacales, que puede haber una disbiosis severa, y los fermentos son bacterias, lo que le pasó a Marieli, que empezó a eructar después de tomarse la kombucha. Entonces hay que tener cuidado. Soy paciente y medio autista. Dice, ¿qué recomienda? Nosotras tenemos un toque ahí. Bueno, es que esta velocidad de pensamiento. Yo les voy a decir una cosa. A mí... ¿Cómo llegaste tú a los metales tóxicos, Lorena? Exacto. Yo me envenené con mercurio y tuve conductas autísticas. Mi cerebro se bloqueó y tuve mucho tiempo enferma. Yo aprendí más de mis pacientes autistas que de toda mi carrera de médico. Cada uno me enseña algo. Y sigo aprendiendo. Cada caso que viene es diferente. Es tan interesante, pero es el mundo en que vivimos hoy. Hay un cambio que no se va a ver en los libros de medicina hasta entre 40 años, quién sabe cuándo, pero es el cambio del mundo de hoy. La medicina cambió, señores. La microbiota es más importante, las vacunas son menos importantes, la comida es más importante, elegir qué comida darle es muy, muy importante. Eso que acabas de decir del mundo cambió es increíble. O sea, la epigenética, cómo la contaminación, no todos los seres están preparados para vivir el cambio que hay en el mundo. Es demasiado rápido y no todos están listos. Ves que cuando se acumulan mucho las preguntas, heces con hilos de sangre en un lactante de un mes, hay que estudiar a la mamá. Él está reproduciendo tus reacciones. Mi hijo con huevo se pone hiperactivo y agresivo. Con el huevo. El huevo lo está inflamando. Es un niño ya inflamado y el huevo le pone la cerecita a la torta. Las personas que tengan terrible su internet, no se preocupen que en el canal de YouTube este live va a estar colgado algún día. No les digo mañana, sino el canal de YouTube está en proceso de fabricación. ¿Recomiendan la Menactra a los 3 meses? No. Un momentico. Cuidado con 3 meses. No, pero es que la Menactra es una vacuna de niños después de los 2 años. Por eso, pero ¿por qué a los 3 meses? La Menactra como tal, hay otras cepas de vacunas de meningococo. La Menactra es para niños que ya produce anticuerpos, mosca. ¿Cómo saber si el autismo es por toxicidad o genético? Hay que hacer exámenes. Hay que estudiar. Aunque con la historia ya uno lo sabe. Sí, más o menos ya hoy en día ya haciendo la historia uno... Lorena y yo cuando entra el paciente decimos tóxico. Decimos tal. O sea, lo que pasa es que hay características en común de los tipos diferentes de autismos y casi los podemos clasificar. Wow. La vacuna de varicela fue el detonante de mi hijo, un antes y un después. Yo he visto pacientes 2 meses en terapia intensiva después de la vacuna de varicela. Y lo peor es que la vacuna de varicela no evita que te dé la varicela. La vacuna de varicela es una vacuna no eficiente. Menos del 34% de las personas quedan protegidas, por lo tanto es una vacuna ineficiente. ¿Cuándo se deben repetir los exámenes de IgG o IgE? Depende del caso. Depende de cada paciente. Depende del laboratorio. A veces me traen unas cosas de un laboratorio chimbo y yo las repito. Y depende por qué se hicieron las pruebas. Exactamente.
Mi bebé de 7 meses aún no se sienta. Lo llevo a estimulación temprana. ¿Qué más puedo hacer para ayudarlo? Ok, primero hay que averiguar si fue un bebé de cesárea. Hay que averiguar cómo fue el parto, cómo fue la primera parte de la vida de ese bebé, si lo dejan mucho en una cuna, si lo cargan mucho, si lo tienen todo el tiempo en el coche. Hay muchas causas por las cuales un bebé se retrasa neurológicamente. Mire, y yo, si estás en Venezuela, contáctame para la terapia craneosacral. Excelente. Que me gusta más que cualquier fisioterapia en niños pequeñitos. Porque a veces encajar la cabeza como debe estar encajada, vamos a decirlo así. Hace la diferencia. Wow. Yo siento que yo he evitado el autismo con la terapia craneosacral. Sí. Porque tú ves que el niño... Los bebés de cesárea, señores. Están irritados por, los bebés por de la cesárea cabeza mal puesta. Exacto. Fueron sacados de una forma no natural. Eso afecta el eje que tiene el niño para empezar a moverse. Si ese eje no está como debe estar porque no pasó por el canal del parto, primero no recibió las bacterias maternas que necesita para el imprinting del intestino para empezar a funcionar. Segundo, no se exprimieron los huesitos del cráneo y no se empezaron a producir todos los neurotransmisores y los mensajes. Si le hacen los masajes craneosacrales, eso se revierte y vuelve a empezar mucho mejor. O sea, vale la pena. Lorena, este ha sido el mejor live que he hecho porque ella y yo, ven que pensamos como si fuésemos mellizas. Otras veces hay que esperar que el otro médico, porque es otra forma de pensar. En cambio, Lorena, es como si leyéramos el pensamiento una de la otra. Dice aquí, ¿cómo saber si mi niño autista está intoxicado por metales? Las pruebas, primero hay que hacer la historia bien completa y las pruebas que se empiezan a hacer por ser más sencillas son las pruebas en cabello. Pero realmente hay un laboratorio principal que la hace para todos los demás laboratorios, es en $, pero vale la pena, porque ahí uno empieza el camino. Nosotros tomamos las muestras en Venezuela en el consultorio y se mandan para afuera y no son tan caras, son $, pero no son tan caras, no son miles, son 100. Mi bebé tiene diagnóstico de indicación por aluminio desde los 9 meses, fue lactancia materna exclusiva hasta los 6, ahora tiene 12. ¿Cómo pudo intoxicarse? El tratamiento es quelación, ¿qué riesgos tiene? Está buena esa pregunta. Muy buena pregunta. El aluminio, señores, está en todas partes. El aluminio está en el agua, el aluminio está en el papel de aluminio, en las ollas de aluminio. Si la mamá y la familia de la mamá viene de usar ollas de aluminio, el agua de las piscinas tiene sulfato de aluminio para potabilizarlo en cierta forma, para flocularlo, para que no haya partículas. El aluminio está en todas partes, nosotros todos estamos expuestos a aluminio. Ahora, si ya la mamá tiene su barril tóxico lleno, en el embarazo, ella le pasa por cambio de gradiente, el bebé está en 0 gradiente, la mamá está en 100, tiene que equilibrarse y le va a pasar 50% de su aluminio a su bebé. Entonces, se puede evaluar a la mamá, pero a esa edad ya se puede evaluar al niño. Entonces, les digo una cosa, el aluminio está en todas partes. Sí. Aquí hablan del concepto de paz intestinal. Eso surgió en una entrevista de radio que me hicieron ayer, y porque hay que incluir la parte emocional. No Correcto. Solamente es la alimentación, sino también cómo nos sentimos. Si una mamá durante el embarazo, el estrés, ¿sabes? En vez de pasarle neurotransmisores de paz a ese niño, le está transmitiendo todo el estrés del mundo, ya ese niño viene estresado. Y entonces, por eso me gustó mucho la paz intestinal, porque es el intestino más las emociones, que son importantes. En el consultorio tengo una persona que hace masajes bioenergéticos para manejar esa mamá histérica. Porque es un círculo vicioso. Tengo a mi hijo enfermo, eso me angustia, pero la angustia también enferma más. Entonces uno tiene que ayudar tanto en la angustia como en el niño enfermo. La paz intestinal es el mejor reflejo, porque el plexo solar es el que lleva las emociones. Y si nosotros, el plexo solar está justamente debajo del diafragma. Si nosotros llevamos emociones inadecuadas, creamos enfermedad. Mira esta pregunta, ¿puedo darle hormonal a mi hijo de año por rinitis? Bueno, la gente que promueve el hormonal lo vende como algo muy efectivo. Hormonal son partículas de bacterias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando hacer con eso? No lo entendí nunca. No creo que es el tratamiento para eso. Yo no lo usaría, ni lo mando nunca, ni nunca lo mandé. Es mucho más. ¿Tú tampoco? Jamás. Es mucho más eficiente saber qué inflama el intestino de tu hijo que meterle bacterias o sea, es como que si le metieras a un fuego gasolina. Exacto. O sea, si quitas la gasolina, pues es mejor que echarle vasitos de agua, ¿sabes? Vas a tener va a ser más eficiente. ¿Cuáles son los riesgos de las quelaciones en un niño de 4 años? Okay. Las quelaciones son simplemente muy, muy antiguas. Son para retirar a través de productos especiales que tienen un gradiente de coeficiente para unirse a ciertas sustancias y tienen una preferencia por, digamos, plomo o arsénico o aluminio, depende cuál usamos. Nosotros en nuestras manos con la doctora Marjorie no hemos tenido nunca problemas más allá de una tontería como un niño muy irritado o un niño que no había comido, entonces se sentía muy mareado hasta que comió, pero cosas importantes nunca nos ha pasado. Si uno usa el profesional adecuado,
los productos adecuados. En el niño adecuado, señores, no hay complicación. Exacto. Soy manejados por seres que saben. Porque las quelaciones no son para todo el mundo, deben ser hechas por cualquier persona, deben ser hechas por expertos y hay que averiguar bien qué estamos haciendo. Y si el intestino no está bien... No, si el intestino no está bien, el niño no puede drenar. Si los tóxicos están muy elevados, el niño no puede drenar, hay que primero hacerlo drenar y mejorar el intestino. Y en mejorar el intestino, al mejorar el intestino puede drenar. Puede muchas drenar, veces y ya no muchas hace veces falta la quelar. quelación, que es lo que pasa la mayoría de sobre todo en los bebés pequeños. En los bebés pequeños. Uno, bueno, por ahí anda uno que está en Houston, que lo empezamos a quelar, el primer paciente que se queló tan chiquito de 6 meses. Wow. Pero es un caso muy especial de una mamá marino mercante que no podía, el niño no podía dormir. Sí, ese niño está estupendo. Me mandaron por ahí una foto y lo vi en Facebook, está perfecto. Qué bueno. Dice aquí, a mí me preocupa el dilema de la vacuna difteria, tétano, pertussis. Esa no tiene dilema, esa es la triple bacteriana. Esa yo la coloco porque justo en Venezuela hay difteria y el tétano, el antitetánico y la toferina que es la pertussis. O sea, yo creo que el dilema es en el momento que la pones, a qué niño se la pones. Yo no creo que el dilema es la vacuna. Exacto. En ese caso. Sobre todo en ese caso que ya no tiene la parte esa que producía convulsiones. No, nada. Ya, esto es una vacuna bien segura. De hecho, se puede colocar en pacientes con... Pero ¿en qué momento y a quién se la pones? Claro, si el niño está inflamado, está con fiebre, hay que buscar el momento perfecto. Dice aquí, las vacunas por inmunoterapia, alergias, es que eso es otro tema. Eso no estamos hablando Nosotras hoy. hemos hecho inmunoterapia para las alergias, pero yo particularmente fui formada en el sitio donde las alergias se trataban con inmunoterapia, lo hice un tiempo, ya no lo hago. Es mucho más efectivo tratar el intestino que con la inmunoterapia. O sea, Marieli viene de una escuela con inmunoterapia, yo vengo de una escuela donde no, pero sí aprendí inmunoterapia, e inclusive fui a Estados Unidos a ver a alguien que ponía una inmunoterapia rápida y quería aprender. Señores, no me gusta manipular el sistema inmune así. Es mucho más fácil manejar primero el intestino. Sí. Me fue mucho mejor, entonces yo no hice inmunoterapia. De verdad que yo soy un ejemplo. Yo me gradué de alergólogo con la rinitis que tenía al entrar. Hice 13 años de inmunoterapia y fue cuando conocí a Lorena y a los pacientes autistas que sané mis alergias. ¿Sabes? Y ya, no es que está acomodadito mi intestino, pero ahí estamos trabajando. Pero está mejor. Bueno, está mucho mejor. A ver, dice aquí, ahora están hablando de autismo atípico o síndrome de Asia, que es causado por las vacunas. ¿Eso es cierto? No, el síndrome de Asia es específicamente a los coadyuvantes de cualquier medicamento, no solamente autismo. No solamente, y no sí, solo eso vacunas. Y no solo de hay, por ejemplo, inyecciones que pueden tener coadyuvantes. El síndrome de Asia sí es algo que ahorita, de hecho en el Congreso de Inmunología tenemos ya como 7 años dando conferencias sobre eso. ¿Hasta qué edad se pueden hacer terapias craniosacral? Toda la vida. Toda la vida. Yo tengo 2 pacientes de 14 y 15 años haciéndolo hoy en día. Según hasta los 80 años, me dijo el que hacía. Qué bueno. Que es cuando realmente se fusionan los huesos del cráneo. Esas son palabras del que hace terapia craniosacral. Yo no soy yo, se me puede salir una costura. Quedan 7 minutos, seguimos. La vacuna del neumococo, sí, maravillosa, pero si a mí me llega un paciente que tiene una sospecha de inmunodeficiencia, yo no puedo pedir la respuesta a vacuna de neumococo hasta los 2 años, porque es normal que el niño no responda a la vacuna de neumococo hasta los 2 años, es normal. Entonces yo, cuando había en Venezuela Libre, yo la colocaba una antes del año, para que no digan que no la ponía, a los 2 años y a los 5. Ese es el esquema de algunos países. De hecho, el esquema que se habló en un congreso de pediatría para solventar la crisis y el costo, y realmente es el verdadero esquema de la vacuna neumococo. Encabezar la cabeza ayuda a la displasia de cadera. Oye, cualquier cosa que se acomode y se alinee, sí, todo. Es más, si tienes la cabeza alineada con la cadera, pues todo. Aunque el tratamiento de displasia de cadera no es diferente. ¿Qué pruebas se hacen en cabello? Las pruebas de cabello para medir metales pesados y también miden los productos que nosotros excretamos. Es el histórico de los últimos 3 meses de la toxicidad y supuestamente es la tercera parte de la carga corporal. Wow, características de un niño autista. ¿Cómo saber? ¿Qué es autismo? El autismo tiene 3 pilares: la no verbalización, la no socialización y el tercero son las estereotipias. Son conductas equivocadas, conductas que nosotros no habíamos visto antes. Yo como pediatra nunca vi un autista hasta hace 20 años. Esas 3 conductas deben ir unidas. A veces se ve una más que la otra, como las estereotipias, pero hay que sospechar cuando las conductas del niño no son las conductas regulares para su edad. Las maestras, las mamás, todo. Las abuelas. Ay, ese niño es como raro.
O sea, cualquier cosa. Cuando no responden a su nombre, cuando no juegan con otros niños, cuando afilan los carritos pero no juegan. Cuando le dan, hace el movimiento repetitivo. Cuando ven la rueda, rueda. ven los ventiladores. Hay muchas características que son conductas autísticas sin ser autismo, ojo. Sí. No hay que clasificar todo en el mismo Ya paquete. nos quedan 5 minutos. Dice que doctora Mariela, esa entrevista de radio, si me pasas un WhatsApp te la paso. Pasó el link. Aquí mi ayudante pasó el link. Está en YouTube. Está, ya aquí más adelante pasan el link. Más live como este, sí. Desde cuando ella esté, donde quiera que esté, esto lo vamos a hacer, pero en 2 pantallas. Hola doctora, esta mañana tuvimos cita con Isabela, de 8 meses. A ella se le ha puesto todo el esquema de vacunas, incluida la influenza. Tenemos que hablar de vacunación en consulta la próxima vez. Lo que tienes que ponerte es con la alimentación complementaria. Tiene 8 meses y no ha iniciado la alimentación seriamente. ¿Cómo quieres que hable? Sí, no. Si no mastica. No, sí. La vacuna por inmunoterapia de alergia son efectivas o buenas. ¿Cómo se dice? Ya hablamos de ese tema, eso ya lo respondimos. La doctora Marjorie nos está asesorando. Qué bueno. Qué bueno. Buenas noches, doctora. Excelente información. ¿Qué opinan sobre el uso de protocolos de clorito de sodio para eliminar metales? Ajá. Ok, buenísimo Yes. la Me gusta pregunta, esa me encanta. Ajá. Señores, 2 minutos. sí, Mira que falta poco. el cloro, en mi época pediatra, producía estrechez del esófago y muerte en muchos niños que tomaban el agua de cloro del tubo de la mamá. Por lo tanto, yo no comulgo con esto, pero yo sé que amigos míos en Estados Unidos lo probaron y el FDA lo prohibió. Cloro no es para humanos. Acuérdense que somos un tren que lleva bacterias muy importantes. Si matamos todas las bacterias, matamos la salud. Es como una bomba atómica. Correcto. Dice, las dos son del más allá. Sí, esto es como el duodeno. ¿Qué opina de lo que le inyectan a los niños para tolerar alimentos? Inmunoterapia de alimentos. No ha dado resultado. No. Yo sé que hay una gente en Venezuela que lo está haciendo y no da resultado. Yo no he visto resultado. Eso, bueno. De la gente que lo hace. O sea, si la inmunoterapia como tal no es el camino, o sea, insisto, es mejor desinflamar, ver por qué está inflamado, que tratar de meter que tienes que tolerármelo. No, sí. hay que ir a la causa de lo que está pasando. Hay que buscar qué pasó con ese intestino. Hay que mejorar el intestino y desaparecen las intolerancias. ¿Existen vacunas sin aluminio? No. O sin mercurio sí, pero sin aluminio no. Exacto. O sea, o es uno o es el otro. Las de mercurio son las de influenza y las de algunos virus. Los virus vivos suelen tener metilmercurio. Sí, y las de aluminio son las otras. O sea, esa es la... Exacto. Primero que nada, mi admiración. Todo lo que se fabrica para inyectar tiene aluminio. Sí. Aquí Ginela dice, sí le vamos a poner vacunas a Ariana, pero a Gabriel no. Esto es una pregunta directa. Me encanta el live. Tofenina en embarazadas, ¿sí o no? Vacunas en embarazadas. Ojo, vacunas en embarazadas, no. Estamos haciendo daño al embrión, al feto. Ese no está listo para recibir el adyuvante, la vacuna, ni el virus vivo. Acuérdense la gotica. Y si ese derrama el barril, y seguro. si esa gotita te derrama a ti, ¿dónde va a caer toda la porquería? Al pobre bebé. Ya, No, se va a acabar. Quedan 3. Cuando aparezca sigo pasando. Cuando vuelva a Venezuela, doctora, la esperamos. Yo la estoy jalando, tranquila. Ese es mi... ¿Qué nos puede decir de la vacuna de VPH? No, mucho daño, mucha controversia, no. Cuando el río, ¿cómo es que es Cuando el río suena, trae piedras. Hay asociaciones hay muertes de pacientes asociadas a la vacuna del VPH. No tiene sentido, no promueve lo que ellos dicen. No lo proviene. Esta es la mamá que quería que yo viera, Sonia. Ajá. ¿Cómo estás? No lo logramos, Sonia, en la próxima. Adrián Bustamante. Redes sociales. Bueno, ese es mi Instagram, @Marieli Herrera Maimone. Lorena, el Instagram se lo podemos dar, pero no lo va a leer. No, por ahora no tengo suficiente wifi. drlorena@hotmail.com. El correo y con calma, porque no va a tener internet en los próximos 15 días, diciembre. Yo les voy a informar. Se dan cuenta que ya la traje al Instagram. Esto es una tarea mía. Así como ella me llevó a muchas cosas, yo la voy a traer al mundo. Y acuérdense la página de Facebook. Y el canal de YouTube todavía no tiene nombre, me imagino que será Mariela Herrera Maimone, pero ahí estarán colgados los lives. Aquí mi ayudante, Aromas y Bocados, acaba de pasar el link para el programa de radio donde yo resumí las reacciones adversas a alimentos. Me gustó mucho. El correo de Lorena. drlorena@hotmail.com. Exacto. Pero no se vuelvan locos, que no les va. Adrián le va magnífico con los masajes craneosacrales. Sí, 3 añitos. Increíble. Él sonríe, o sea, es otro niño. Nos conocimos en un congreso de Sobeni.
¿Para qué recomiendan? Bueno, masaje craneosacral, acomodar la cabecita. O sea, a veces los bebés tienen montado un huesito. Acuérdense que a veces en el parto o mira, en la cesárea 27 segundos. se lastiman y Sí. eso es para curar eso. Bueno, acuérdense que pueden seguir algunas preguntas, podemos responderlas por mi Instagram, y acuérdense que los que desean una consulta online, al menos yo sí estoy muy activa en eso, podemos acordarla. Y Lorena, poco a poco, ¿ok? Pero el correo Pero de muchas R. Lorena, ¿qué opinas? Les agradecemos full porque gracias por las preguntas ahora.